hablando mal de la gente de nosotros, porque estamos en una baja condición, porque caímos en esa baja condición. ¿Por qué? Porque rompimos las leyes, los estatutos y los comandamientos del Señor. Y cuando usted lee el libro de Lamentación, capítulo 2, le explica cómo las otras naciones estaban felices cuando nosotros nos caímos. ¿Ok? So dice, será tragado Israel, presto serán entre las gentes como un vaso en que no hay contentamiento. Ok, ahora vamos a ir de ahí, porque ahora estamos entre medio de estas naciones. So que el Señor tiene que hacer, nos tiene que sacar de entre medio de estas naciones. Que leímos en el libro de libro de Isaías capítulo 11, como el Señor lo iba a hacer, y que va a usar su palabra para sacarnos de entre medio de estas otras naciones. Este libro de Amos capítulo 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré, este es el Señor hablando, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. So, el Señor va a traernos para atrás de entre medio de estas naciones. So, si el Señor va a salvar el mundo entero, ¿por qué nos tiene que sacar de entre medio de esas otras naciones? ¿Por qué? Porque esa doctrina de que las otras naciones van a ser salvas es una doctrina perversa que fue echada ahí por la Iglesia Católica para tratar de salvar a todo el mundo. Y eso no es la verdad. La verdad es que la única nación que va a ser salva es la nación de Israel. Por eso es que el Señor ahora tiene que ir adentro de otras naciones con su palabra y traer para atrás a su pueblo, como leímos en Baruch, como leímos en Isaías capítulo 11, como leímos aquí en Amos capítulo 9. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de San Juan, el libro de San Juan capítulo 7 y versículo 32, porque estos fariseos y los saduceos y eso, ellos sabían la historia, como las otras tribus cayeron. Ok, y esto fue lo que dijeron de esas tribus y también porque habían judíos en aquel tiempo que se habían caído de la gracia del Señor en aquel tiempo. Este es el libro de San Juan capítulo 7 versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús, Yahushai, dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscarás y no me hallarás, y donde yo estaré, vosotros no podrás venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos? Los esparcidos entre los griegos, y a enseñar a los griegos. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban esparcidos entre medio de estas otras naciones. En aquel tiempo eran los griegos, aprendieron su costumbre, y los judíos los llamaban griegos, los judíos los llamaban gentiles, los judíos los llamaban otras gentes, los judíos los llamaban no los incircuncisos. Eso fue los nombres que los judíos le pusieron a los otros israelitas que cayeron de Israel. Ok, ahora de ahí vamos a ir aquí. Este es un diccionario de la Biblia, y en esta definición aquí ellos metieron ciertas cosas que no están supuestos estar ahí, pero yo voy a leer la cierta parte para que ustedes puedan entender lo que significa de lo que está hablando en la escritura, porque la gente que ponen estos diccionarios que lo que escriben estos diccionarios, ellos no entienden la palabra, pero saben ciertas cosas, porque para uno poder meter mentiras tiene que saber la verdad. Parte de esto es verdad y parte de esto es embuste. Yo le voy a leer las partes que son verdad para que puedan entender mejor. Ok, este es griegos o griega en el diccionario bíblico. Dice: naturales de Grecia o de ascendencia griega. Joel 3:6 menciona a los griegos como una nación distante. El Nuevo Testamento distingue un Helen
y de las escrituras de un helenista o helenista. Y dice aquí, un judío que habla solo griego o ha adoptado costumbres griegas, pero no es de origen griego, ¿ve? Eso es lo que está hablando cuando la escritura habla de los griegos que van a ser salvos, o de los gentiles que van a ser salvos. Son judíos o israelitas que estaban esparcidos y que hablaban la lengua de las otras naciones y que adoptaban las costumbres de las otras naciones. ¿Ok? Ahora voy a brincar aquí a la parte 3. Dice, para un griego todo el mundo se dividía en griegos y bárbaros. Estos últimos eran meramente extranjeros o los que hablaban una lengua extranjera, como en 1 Corintios 14 y 11. Sin embargo, después que Alejandro, ellos eran griegos, pero ellos no eran los griegos, los griegos judíos. Ellos eran de las otras naciones, ¿okay? que son edomitas. Los llamados blancos son de la semilla de Edom. ¿Okay? Dice, sin embargo, después que Alejandro con sus ejércitos macedonia y griego conquistó el cercano oriente y estableció su imperio macedónico, introdujo la lengua y la cultura griegas entre estos bárbaros, ¿ve? Que en aquel tiempo el que conquistó era Alejandro, y cuando uno conquista, uno le pone a la gente que conquista su nombre, y ellos tienen que hablar su lenguaje y perseguir detrás de sus costumbres. ¿Okay? Por eso fue que cuando los españoles vinieron acá y conquistaron a la gente de nosotros que nos forzaron a hablar español. Pero el español no es el lenguaje de nosotros. El lenguaje de nosotros es hebreico. ¿Ve? Y antes del hebreico, y antes del que estaban hablando español, estaban hablando cierta otra lenguaje que eran cercanos al hebreico. ¿Ok? Como el lenguaje taíno. ¿Ok? Dice, Alejandro y los gobernantes macedonios que los sucedieron en el imperio fundaron muchas ciudades griegas, incluyendo varias de ellas en Palestina, ¿ve? Allí estaban los israelitas, en las que colonos macedonios y griegos fueron la clase dirigente, y los naturales del país adoptaron las costumbres, las ideas y la lengua griega. Y eso fue lo que sucedió. La gente de nosotros que estaban esparcidas cogieron las lenguas de esas naciones y las pusimos sobre nosotros y sus costumbres. Por eso fue que caímos. ¿Ok? Dice, aún fuera de esas ciudades en la región mediterránea oriental, el griego fue el idioma universal. Esta civilización trasplantada y modificada en el periodo posterior a Alejandro se llama helenística o helénica griega. En consecuencia, hablando estrictamente, los no griegos que adoptaron las costumbres de estos se debería llamar helenista, ¿ve? Esos son los israelitas. Pero para los judíos en Palestina son vecinos helenísticos, eran todos griegos, y el término helenista fue aplicado a los judíos que adoptaron las costumbres griegas, o a los judíos de la dispersión que hablaban ese idioma y habían nacido fuera de Palestina. Por esto es que judíos y griegos vino a significar sencillamente judíos y extranjeros que son judíos solamente, porque todos eran judíos, y los extranjeros que lo estaban llamando los judíos que estaban esparcidos, ¿ok? O judíos y paganos, véase de Kaplan. Ahora los paganos también eran israelitas, ¿ok? Y se lo vamos a enseñar en la escritura. Ahora de ahí vamos a ir al diccionario bíblico y vamos a leer el término helenista. Helenista dice, de acuerdo con un punto de vista ampliamente aceptado, un no griego que adopta la lengua y las costumbres griegas. Y eso no es verdad, porque eso es verdad, pero solamente aplica a los israelitas. Y te da escritura aquí, ¿ok? Y esto está hablando de israelitas, en Hechos 6:1 y Hechos 9:29. Bíblicamente, un judío que... Pero, deme un momentito aquí. Ahora que estoy pensando en esto, déjame ir y buscar esta escritura. Puedo ir aquí. Buscar esta escritura para que no se me olvide.
El libro de Hechos, capítulo 2. Ok.